más que el vigilante a la aurora, más que el vigía al amanecer, mi alma espera al Señor, más que el centinela en la mañana, más que el vigilante a la aurora, más que el vigía al amanecer, mi alma espera al Señor. Bueno, buenas tardes, hermanos. Les doy la bienvenida. Estoy muy contenta de volverles a ver y volver a compartir con ustedes otro tema más. Espero que hayan puesto atención un poquito al fondo musical o a la alabanza de adoración, más bien a la adoración que compartimos, porque tiene que ver mucho con nuestro tema. A mí me gusta mucho porque desde el amanecer hasta el anochecer tenemos que estar buscando a nuestro Señor con mucho anhelo en nuestra alma, con mucho deseo de hacerlo. Les pido me acompañen en esta oración para inicio de nuestro tema de hoy. Señor, te damos las gracias por un día más, porque en esta semana tú nos has proveído de lo que hemos necesitado. Te damos gracias porque nos has sustentado, dándonos salud, vida, ver a nuestros seres amados. Y si hemos estado en pruebas o dificultades, tú estás con nosotros, porque anhelas que crezcamos y que aprendamos que dependemos de ti y que sabemos que tú eres el único al que podemos acudir, que no nos dejas solos y que siempre estás con nosotros en cualquier momento. Te doy gracias y te pido que tú seas el que tomes el control de esta clase, puesto que yo también quiero aprender junto con mis hermanos. Te doy gracias porque me permites estar con ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola, hermanitos, bienvenidos a su clase, a nuestra lección de hoy, que es una lección muy bonita y que tiene que ver mucho con lo que nosotros ahora necesitamos hacer. Es una de las misiones en la que nosotros podemos participar. Además de que es algo que el Señor Jesús vino a enseñarnos también, aparte de que Él es nuestra salvación. Nuestro tema de hoy es oración de intercesión. Sí, nosotros ya hemos visto varias cualidades de la oración, pero hoy vamos a ver otra más de las características y de las prácticas que podemos realizar con la oración. Vamos a ver algunas definiciones. Bien, veamos que oración, ya lo sabíamos, ya lo hemos visto en otras clases, es un ruego, es una petición, es una súplica, es una acción de gracias, ¿sí? Y es la manera en que nosotros nos vamos a comunicar con nuestro Señor en oración. Nosotros podemos platicar con Él en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier instante. ¿Qué es la intercesión? Bien, la intercesión, esta definición fue la más adecuada para lo que es la intercesión. Acción de presentar súplicas o peticiones a Dios, generalmente a favor de otros. Eso es interceder. Suplicar, presentar peticiones por otros. Y es una forma maravillosa para decir que es un amor por nuestro prójimo. La intercesión es un otro amor que se manifiesta a nuestro prójimo. Es muy importante que tengamos claro lo que es la intercesión. Vayamos a nuestro primer versículo. No se olviden de orar, y siempre que oren a Dios,
Deje que los dirija el Espíritu Santo. Manténganse en estado de alerta y no se den por vencidos. En sus oraciones pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Efesios 6:18, y nos fuimos a la traducción en lenguaje actual. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que nosotros, al estar orando, debemos de dejarnos, abandonarnos, que el Espíritu Santo nos guíe en la oración, y más si estamos pidiendo por otros, porque esa es nuestra misión, es una forma de amar, interceder por otros. Este es nuestro versículo base. Bien, Dios nos compara con alguien en especial. Para Él somos como centinelas. El centinela es un guardia o un vigilante o una atalaya. Y si ustedes han visto o han estudiado la historia, en la época feudal o en los pueblos antiguos, siempre había un guardia en la torre más alta porque servía de vigilante, para avisar al pueblo de algún peligro, de alguna visita extraordinaria, o cuando venían mercaderes para entrar a hacer los intercambios comerciales. Siempre estaba el centinela atento, vigilante, desde el amanecer hasta el anochecer. No perdía de vista el horizonte. Y nosotros somos para el Señor centinelas, somos guardias, guardianes que estamos atentos a lo que pasa alrededor de su pueblo. Vayamos a Ezequiel 33, 1-3, nueva traducción viviente. Y dice así: una vez más recibí un mensaje del Señor. Hijo de hombre, da este mensaje a tu pueblo. Cuando yo envío a un ejército contra un país, los habitantes de ese país escogen a uno de los suyos para que sea el centinela. Cuando el centinela ve acercarse al enemigo, toca la alarma para advertir a los habitantes. Entonces ya estamos hablando que en el Antiguo Testamento el Señor le daba mucha importancia a los centinelas porque advertían al pueblo de peligros inminentes o de visitas muy que no se esperaban, ¿no? Ahora, si ustedes pusieron atención al canto de adoración al inicio, me van a decir si tiene algo de relación con este salmo. Vayamos al Salmo 136. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a las mañanas, más que los vigilantes a la mañana. Nosotros debemos de ser esos vigilantes, esos vigías, esos centinelas, esperar con anhelo desde la mañana al Señor, con ese deseo de estar con Él, para ponernos de acuerdo y buscar el adorarle en oración, y para empezar con la seguridad de que Él nos va a escuchar en alguna de nuestras oraciones o intercesiones. Y para que nosotros estemos seguros, vayamos a Salmos 5, 1, 2. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor. Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. ¿Ya ven? Aquí tiene la confianza de que el Señor lo va a escuchar. Y así debemos de tener nosotros esa actitud. Desde la mañana hasta el anochecer, a cualquier momento, el Señor está presto para escuchar lo que nosotros tenemos que comunicarle. ¿Por quién debemos de interceder? Bueno, algunos ejemplos, pero yo diría que por todos, ¿sí? Familia, iglesia, enemigos, enfermos, niños, padres, ancianos, necesitados, más ahorita como está la situación, ¿verdad? Tenemos que interceder
Tenemos que pedir por otros, no solamente por nuestras necesidades, sino también llevar esas intercesiones ante el Señor. Jesucristo lo hacía. Él mientras estuvo aquí estuvo intercediendo. Vamos a ver algunos ejemplos de intercesión en la palabra. Vayamos a 1 de Timoteo 2:1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Al decir todos los hombres significa hombres, mujeres, niños, ancianos, jóvenes, adultos, por todos. Nos está diciendo que tenemos que orar por todos, tenemos que interceder por todos, no porque tú eres rico, tú porque eres pobre, tú porque estás alto, tú porque estás chaparrito, tú porque eres gordito, no. Aquí no hay acepción de personas, el Señor no tiene acepción de personas, quiere que intercedamos y estemos orando por todos. Vayamos a Juan 17:9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Aquí es un ejemplo de intercesión. Jesús está orando por los discípulos. ¿Por qué? Porque él sabía que tenía que ir a preparar las moradas al cielo y los discípulos iban a quedar en el mundo, con todas las aflicciones que hay, con todas las pruebas, que iban a encontrar muchas situaciones. Y él estaba pidiéndole al Padre que los guardara. Y estaba intercediendo por cada uno, porque cada uno era especial. Ni siquiera por Judas fue, no lo hizo a un lado. Estoy segura que hasta por Judas estuvo orando, a pesar de que él sabía que él lo iba a traicionar. El Señor Jesús está siempre intercediendo por nosotros. Segunda de Crónicas 30:18. Porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manases, y de Isaacar y Zabulón, no se habían purificado, y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías oró por ellos diciendo: Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. ¿Qué sucedía aquí? Ezequiel estaba intercediendo por varones que se habían venido de las tribus de Isaacar, Manases, Efraín y Zabulón a Judá. Se habían arrepentido porque ustedes saben que se habían dividido en dos y los que se habían ido con el reino de Israel estaban adorando a Baales. Pero cuando se vienen y se deciden venirse a Judá, se arrepienten. Entonces, ¿qué quiere decir? Aquí hay una intercesión por aquellos que aún teniendo el conocimiento de Dios, se alejaron de él. Sin embargo, Ezequías intercedió por ellos. Y es lo que a nosotros nos toca, orar por aquellos que se han alejado de Dios, que han conocido la palabra. Muchos hermanos que han dejado de creer por cualquier circunstancia. Tenemos que interceder por ellos, para que ellos regresen a los brazos del Señor. Vayamos a Mateo 5:44. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¡Wow! Imagínense cuando Jesús enseñó esto a los judíos. No lo entendían, no lo creían. ¿Cómo voy a amar a un romano que viene y me tira mis templos, me maltratan, me sojuzgan, me esclavizan? Y sin embargo, el Señor dijo, orad por vuestros enemigos. No ha cambiado eso, sigue siendo lo mismo hoy. Sé que no es fácil, hermanos. Tenemos que aprender a perdonar. Por eso debemos de tener el corazón del Señor en nuestras vidas, para orar por esas personas, aunque nos hayan hecho daño a nosotros o a alguien conocido o lo que vemos en la televisión. Hay que estar orando. Este país necesita oración. Hay que estar orando por aquellos que están delinquiendo por X causas, que están arrebatando vidas como si no valieran la pena. Hay que orar por ellos, hay que interceder. El único que cambia, el único que transforma, sabemos que es nuestro Señor.
Vayamos a Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Aquí es otro ejemplo de intercesión. Están orando por los enfermos. Nosotros podemos orar por un enfermo, de cualquier enfermedad. La decisión la va a tomar el Señor. Pero sobre todo siempre tenemos que orar para que primero conozcan al Señor, acepten al Señor en su vida y todo lo demás os será añadido. Pero tenemos que interceder. Y hay muchos ejemplos en la Biblia, hay muchos pasajes donde nos habla de la intercesión. Vamos a ver. Vayamos a Colosenses 4:2. ¿Cómo? ¿Cómo debemos de orar, hermanos? Perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Dice perseverando. Sé que nos cuesta trabajo, somos muy indisciplinados, pero ahorita que estamos encerrados, que no debemos de verlo como una catástrofe, sino como una oportunidad, no solo de convivir con nuestras familias, de platicar con nuestros hijos, de conocer a nuestros hijos, de ponernos en paz con nuestras parejas, sino también de hacer más fuerte nuestra relación con Dios. Y Él nos pide que nosotros seamos perseverantes. Para ser un buen estudiante en una carrera, tienes que estudiar bien. No puedes estudiar un día sí, un día no, 3 días no, 4 días sí. Serías un mal estudiante y a lo mejor no llegarías a ser el profesionista que quieres. Para tener una relación fuerte y ser un cristiano maduro, tenemos que perseverar en la oración. Tenemos que ser constantes. Y además, hermanos, la verdad es tan delicioso, porque ustedes saben que viene una paz tremenda y una seguridad en el Señor que ni nosotros a veces lo entendemos. Vayamos a Salmo 55:17. ¿Cuándo? Dice así: tarde y mañana, y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. ¿Cuándo? A cada rato, a cada instante. No importa la posición, podemos sentarnos, hincarnos, pararnos, ir en la combi, en el camión, en la casa. Claro que es mejor un sitio donde podamos interceder por mucho tiempo, pero no, eso no importa, podemos ir orando en el camión intercediendo por alguien. No importa el cuándo, ¿verdad? Mateo 6:6. ¿Dónde? Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Sí, es recomendable estar en un cuarto encerraditos, que nadie nos interrumpa, que podamos tener una relación más abierta con el Señor, que podamos orar en voz alta. Pero la intercesión no se detiene allí. Podemos interceder yendo en el camión, orando en nuestra mente, si está pasando una situación, o podemos ir en la calle y vemos a una persona necesitada o enferma o que se acaba de caer, podemos interceder por él. Lo que me encanta de esta oración es que no tiene límites. La oración no tiene límites, ni tiene espacio ni tiempo. Es en cualquier momento. En los hospitales, hermanos que son cristianos, que están trabajando en ese momento, se ponen a orar, a interceder por los enfermos que tienen que atender, o unos por otros. La oración no tiene límites y menos la de intercesión. Entonces ya vimos el cómo, cuándo y dónde.
y lo podemos enriquecer. Vamos a ver que tenemos que ser humildes, sencillos, con un corazón amoroso y con mucho respeto. Vayamos a Salmo 141:2. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Solamente así pueden subir nuestras oraciones, con esa humildad para que sea grato olor al Señor, para que lo que Él escuche le agrade, suba como una melodía, un olor fragante. Tenemos que tener un corazón humilde, amoroso y con mucho respeto a la hora de ponerle las intercesiones, las súplicas, los ruegos al Señor. Números 12:13. Sintamos empatía por quien estamos intercediendo. ¿Qué es simpatía, hermanos? Sentir lo que esa persona siente, ponernos en su lugar. Una persona que está angustiada, comprender su angustia. Una persona que acaba de pasar una pena de haber perdido un familiar, sobre todo en estos tiempos, sentir esa pena por ellos, ese sentimiento de tristeza. ¿Sí? Vayamos a Números 12:13, como les había ya dicho. Entonces Moisés clamó a Jehová, diciendo: Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Aquí Moisés sentía la misma angustia, el mismo dolor por María, porque ella había hablado mal de él, había murmurado y le había caído lepra. Y él, pues es su hermana, la amaba, sintió el mismo dolor que ella estaba viendo, él sintió feo y entonces intercedió por ella. Así nosotros, la verdad, cuando yo veo que un niñito está enfermo y pasan las oraciones por él, mi corazón se estremece. Y entonces inmediatamente me encantan los ministerios de intercesión, de oración que hay en la iglesia, porque se identifican con esa situación y la ponen inmediatamente en manos de Dios. Vayamos a Salmo 88:13. Cualquier lugar y tiempo. 88:13 nos dice así: Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. Nosotros, como vuelvo a decirles, no importa el lugar, la hora. Dios no duerme. Él siempre está pendiente de nosotros. Jesús siempre está al pendiente de nosotros. Está constantemente intercediendo ante el Señor. ¿Por qué? Porque el enemigo tampoco duerme. Él anda buscando cómo dañar, qué hacer para lastimar. Y entonces el Señor está siempre intercediendo. Vayamos a Hechos 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Iglesia eran todos los creyentes que ya había en esa época. Y antes no había un templo donde se congregaban, sino eran casas. Y estaban orando por Pedro. Y no me imagino una casa, sino varias casas, para que el Señor lo liberara. Entonces, no importa. Vuelvo a decirles, la oración de intercesión no tiene límites, no tiene lugares en realidad. Y la palabra está enriquecida con muchos, muchos versículos donde nos habla de ello. Estar alerta.
Sí, el Señor nos lo dijo varias veces. Y vamos a ver. Primera de Corintios 16:13. Velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Tenemos que estar velando. Ya les dije, el enemigo no duerme. Cuando a nosotros el Señor nos levanta temprano, sí, yo sé que a veces el cuerpo está cansado y nos resistimos y hemos caído en no levantarnos. Pero hay que pedirle al Señor que nos fortalezca y levantémonos, porque a veces esas oraciones, aunque no sepamos, son de intercesión para otros, que está pasando alguna situación o nos está avisando y preveyendo. ¿Sí? Vayamos a Primera de Tesalonicenses. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Debemos de ser sobrios. Debemos de estar muy, muy alerta, tener cuidado con lo que hay alrededor. No contaminarnos, sino seguir adelante. Y no desmayar. Yo sé que a veces quisiéramos que Dios nos contestara siempre sí, 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 pero recuerden, Él es Dios, Él sabe qué es lo que conviene. Y a veces nos dice sí, y a veces nos dice no, y a veces nos dice espera. Tenemos que ser sobrios en las respuestas que el Señor nos dé, pero siempre confiando de que Él responde. Tenemos que identificar las cargas. Las cargas se identifican por cargas emocionales, sentimientos, espirituales, ataques, enojos del enemigo, y físicas, enfermedades, carencias, etc. Debemos de identificar las cargas para que a la hora de la intercesión seamos más explícitos, más claros, más concretos. Llevar las cargas. ¿A qué se refiere llevar las cargas, hermanos? A que cuando nosotros estamos intercediendo por alguien, ya sea un matrimonio, ya sea un varón, ya sea una damita, un niño, un joven, eso que sentimos, como les decía hace rato, ese dolor, ese sentimiento de empatía hacia ellos, la sintamos, lo entendamos. No sé si a ustedes les ha pasado de que cuando fallece alguien y ustedes quieren consolar, dicen, no, es que tú no me comprendes porque no has pasado lo mismo. Pero siente su tristeza. Esa es una carga. Vayamos a Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Sí, él no hablaba de cargar la cruz física, él hablaba de compartir con él todo lo que él ha hecho. El llevar la palabra, el evangelio, el orar unos por otros, el perdonar, el amar unos a otros, el interceder unos por otros. Y sentir. Jesús sentía. Yo me imagino cuando veía a los ciegos que se le acercaban, a los leprosos, al paralítico, a la viuda que encontró en el camino que había fallecido su hijo, él se conmovía, él sentía dolor por nosotros, nos ve como niños y nosotros también tenemos que conmovernos. A esas cargas se refiere. Una cosa es llevarlas, pero tampoco hacerlas, así como que dice, apechugarlas, de hacerlas mías para siempre y estar ahí doliéndome todo el tiempo, no. También las tenemos que soltar. Somos como digamos que el puentecito hacia Jesús, ¿no? Mira, Señor, esta carga ya oré, ya me dolió, ya lo viví con ello, ahora te lo pongo a ti, porque ¿quién es el que tiene la solución?
el Señor es el que tiene la solución, el Señor es el que sana, el que transforma, el que convierte, el que hace todo lo que ha hecho en nuestras vidas y seguirá haciendo por todos los hombres. Entonces, ¿cómo vamos a soltar las cargas? Vayamos a Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y el Señor es bien lindo, ¿verdad? No nos deja realmente sufrir, no nos deja solos, siempre está ahí. Dice que les llevemos nuestras cargas, no nada más las personales, sino también las que adquirimos por la intercesión. Primera de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ya ven, Dios nos cuida y nos cuida en gran manera. Si nosotros vamos a Él, podemos soltar las cargas. Eso pesado, eso que nos hace sentir muy, muy pesados. Yo me acuerdo que como maestra que soy, había una niña en mi escuela que me dio mucho dolor por su situación familiar y me la confió. Entonces empecé a orar por ella y se me hizo, empecé a tener esa empatía por ella, ese dolor, pero fue más allá. Empecé a cargar esa carga, ahora sí, perdone la redundancia, pero la hice muy mía y me empezó a afectar. Entonces, un hermano evangelista me aconsejó que tenía que soltar las cargas, dárselas al Señor. Ya había hecho mi parte, ya había orado por ella y el Señor iba a hacer todo el resto porque el que iba a sanar o a hacer algo en esa niña y en esa familia era el Señor. Porque nosotros estamos limitados, pero sí podemos orar por ellos. Bien, hermanitos, con esto termino la lección. Es muy pequeña, pero muy fructífera. Y les pido que aparte del resumen de la lección que ustedes me mandan por WhatsApp, anexen un versículo donde hable de oración de intercesión por alguien, por una persona, por niños, por enemigos, por hermanos, por familias, por gobernantes, etc. Ustedes busquen un versículo y anótenla en su cuaderno abajo de su resumen. También me gustaría que me dijeran si han experimentado ser intercesores por otros y qué han sentido, qué experiencia han tenido. Porque la verdad, hermanos, es una experiencia muy hermosa, siempre y cuando confiemos en el Señor. Dios los bendice. Nos vemos el próximo domingo, ya saben ustedes, a las 5 de la tarde, esperando que por favor vengan, ya que vamos a terminar ya el curso, ya nada más faltan esta y la siguiente clase y terminamos. Pónganse por favor al día con las lecciones que todavía les falta y por favor entréguenlas con sus respectivos maestros. Dios los bendice. Cualquier duda, traten de conectarse. Les suplicamos que estén con nosotros, los extrañamos. Es hermoso y delicioso estar con ustedes en las reuniones de Zoom. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias durante toda la semana y les provea de muchas bendiciones. Dios los guarde.